Aquí casi todo el mundo quiere escribir, convertirse en escritor, ganarse premios, que le publiquen. Creen que andan por la meca de la literatura o que solo con llegar todo va a ser sencillo, decía Esther caminando junto a Bernardo rumbo a la Sagrada Familia. Yo no vine a eso. A mí no me interesa ser escritora. Tuve suerte de que me consideraran en la editorial cuando renunciaron un par de chicas que me dieran el trabajo a mí y no a una catalana, ni siquiera una española o europea. Para mí, eso sí es un milagro. No convertirse en escritor y que te publique una novela mediocre pero que venda. Yo vine porque trataba de olvidar, no soportaba el Distrito Federal, odiaba cada espacio del departamento, mi colonia, los lugares por donde tenía que pasar a diario, que se nos hubiese perdido Irene. No sé cómo le hace la gente a la que se le mueren los hijos, los hermanos, a los que les matan parientes o un día salen a trabajar y no regresan, nunca los encuentran. No sé cómo le hacen ellos, que no pueden dejar la casa porque es lo único que tienen. Nadie les soluciona la vida ofreciéndoles trabajos del otro lado del mundo y tienen que lidiar con regresar a un espacio donde falta alguien. Eso es un pedacito del dolor de Esther, la protagonista de esta novela ardiente de Laura Baeza. Ahí se las estoy mostrando a quienes nos ven en YouTube y en Facebook. Y estamos con Laura Baeza desde México, al otro lado. ¿Estás en México, Laura? Yo asumo que sí, pero a lo mejor Hola, no. no, ¿Dónde estás? en España, en Sevilla. Ah, igual que Esther. Ahora Esther está en Barcelona. Sí, Laura, Laura está en España. Voy a tratar de hacer un resumen, Laura, un poco de la historia, porque yo decía en la introducción antes del tema que es una novela que trata de una hermana mayor que se va de México, como dice en este párrafo, huyendo del duelo, ¿no? Del duelo y de la culpa. Ella tenía una hermana menor con problemas psiquiátricos bastante graves, de la que ella se tiene que hacer cargo desde muy pequeña para ayudar a su mamá, un papá absolutamente ausente, algo además muy familiar en toda Latinoamérica, ¿no? Y la, la hermana menor, Irene, desaparece en algún momento y se la da por muerta. Y lo que nosotros vemos en la novela es acompañar a Esther a resolver si efectivamente Irene murió o no. Y en esa búsqueda aparecen otros temas que también son muy importantes para nuestro continente, especialmente en México, dolorosamente los femicidios y las desapariciones, la trata de blancas, la trata de mujeres, ¿cierto? Y todo aquello que está vinculado con la violencia a la que las mujeres son sometidas debido al mandato. Y aquí Laura parte inmediatamente con, a mí me parece que tu libro habla de este doble mandato, ¿no? Del mandato sobre el cuidado. sí. Que las mujeres tenemos, ¿cierto? Desde la maternidad o incluso quienes deciden no ser madres, como en el caso de Esther, que no es madre, ¿cierto? Pero que se sintió madre desde muy pequeña de su hermana chica. Y también de las cosas que no se hablan, ¿no? De lo difícil que es hacerse cargo de los dolores. Cuéntanos un poco qué fue lo que te inspiró para escribir esta Niebla Ardiente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por leerme y por darme este espacio. Estoy muy entusiasmada porque la novela está llegando a más países. Eh, es complejo, bueno, yo ahora tengo como muchos sentimientos encontrados porque nos gustaría no hablar de eso. O sea, que esto no existiera y no tener necesidad de ponerlo en palabras, pero sí hay una necesidad porque existe, porque cada vez es más peligroso no nombrarlo. Es un problema que nos une a todos, nos une mundialmente, pero siento que nos une mucho a los latinoamericanos porque venimos de la misma tradición. Tanto ustedes como nosotros, bueno, estos son los temas que conocemos y que conocen nuestros padres. A mí lo que me motivó en un principio era la violencia de género, cómo esta violencia va abarcando distintos aspectos de nuestras vidas, de nuestra vida y de las vidas de los que están alrededor de nosotros, desde lo íntimo, lo familiar, hasta lo colectivo. Yo partí de eso, pero me di cuenta de que una historia como esta, una historia como cualquier otra, está construida por capas donde está la familia, el entorno social, laboral, o sea, son muchas cosas que están dentro de una enorme esfera que es la sociedad y el momento tan convulso que estamos viviendo ahora. A eso, como decía, se le sumó la situación de la salud mental, los cuidados, eran cosas que yo iba viendo en la medida en la que escribía una historia simplemente o que partió simplemente de las desapariciones. Claro, porque a las desapariciones llegamos bastante
tarde en la novela, ¿no? Esto ya está como en la segunda parte hacia el final. Y yo me acordaba de otras novelas también que están escritas desde México, sobre México, que está alcanzando una infamia, ¿cierto?, de la violencia contra las mujeres y las desapariciones de mujeres por aquí en algún momento. Tú te acercas a eso, pero me llamó la atención que tú escoges tomarlo como fondo. Porque el corazón de la novela tiene que ver con la culpa, tiene que ver con la dificultad de mirar al pasado y con el personaje de Esther es un personaje muy complejo porque además es muy fácil identificarse con ella. Es una niña que nunca pudo ser niña, porque siempre le tocó estar cuidando a su hermana más chica, que era mucho más frágil que ella, entonces ella no pudo tener niñez, porque siempre había alguien más débil al que proteger, y esto por supuesto va a generar en ella mucha frustración, mucha ira, que en algún momento va a salir teniendo consecuencias bien terribles, ¿no? Cuéntanos de la construcción de este personaje femenino en que se cruzan tantas cosas, se cruzan un tipo de emoción, además que las mujeres se nos está muy vedada, como es el enojo, como es el egoísmo también. Exacto. Es un personaje complejo, como has dicho, porque no se ajusta a un estereotipo de la hermana buena que sufre. No, siento que las relaciones entre hermanos son extremadamente complejas, entre hermanas mucho más. O sea, la relación entre madres e hijas es compleja y en muchas ocasiones es difícil y se sobrevive a ello, pues entre hermanos sucede lo mismo. Es una mujer que no tuvo infancia, que siempre se dedicó al cuidado porque era lo único que había, no porque los padres deliberadamente quisieran hacer un mal. Es una realidad y fue la situación que les tocó vivir. Sin embargo, ya como adulta no tiene las herramientas ni siquiera para afrontar un duelo. Es un personaje que a veces yo empatizo con ella, otras la detesto porque pues es muy real, estas situaciones son así, son frágiles. Y en la medida en la que iba escribiendo me daba cuenta de eso, de qué tanto permea en nosotros la educación que tenemos, no poder decir no quiero cuidar, odio a mi hermano, que son cosas extremadamente fuertes, pero suceden todo el tiempo. La familia puede ser ese lugar amable y seguro, pero también un lugar totalmente inhóspito y desconocido para quienes la integran. Ujú. Sí, estaba pensando, te escuchaba una frase que leí hace poco, no me acuerdo ahora de dónde, que decía, la familia es lo que te protege de la tormenta o a veces la tormenta misma. Exacto, sí, y en el caso de ellas, pues fue así. No es spoiler porque todo sucede en la primera página, bueno, en las primeras 5 o 6 páginas, pero Irene, que es la hermana menor que tiene esquizofrenia, la padece desde niña, bueno, siempre estuvo el cuidado de la madre, porque el padre en cuanto tuvo el diagnóstico se fue, como suele suceder en muchas ocasiones, y de la hermana. Entonces, iban creciendo a la par, pero tenían infancias totalmente distintas. Y cada una tuvo un hogar diferente de acuerdo a lo que le tocó vivir. Ujú. Y también ahí aparece otra cosa que es súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo poco preparada que está nuestra sociedad para enfrentarse a las enfermedades psiquiátricas. Vemos también que en este pueblito en donde ellas crecen, ¿cierto? No están las herramientas. Irene se ve como una niña violenta, como una niña que no sabe relacionarse con otros y que efectivamente, claro, cuesta llegar al diagnóstico de decir, bueno, ella tiene esquizofrenia temprana, ella no puede hacer ciertas cosas y está, ¿cierto? Vemos como toda su infancia y adolescencia está su mamá y su hermana caminando sobre huevos un poquito para no desatar, ¿cierto?, sus crisis, pero al mismo tiempo las pocas herramientas que tienen en términos sociales para enfrentarse a lo que es una enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué te pareció también que era importante explicitar eso en tu novela? Al principio, bueno, ya de un par de libros atrás a esta novela, me sigue interesando bastante las condiciones mentales y la relación que se establece entre hermanos. Entonces, Niebla es una forma de poner ya de manera más explícita esas inquietudes que tenía. Y yo también soy una adulta que fui niña en los 90, que viví no en Martínez de la Torre, pero muy cerca de ahí, en el Golfo de México, en un entorno donde un niño con esas características era un niño loco o un niño indeseado. No hay, a la fecha siento que en algunas zonas no existen los cuidados necesarios para las personas que los requieren, que no hay diagnósticos certeros todavía. Entonces, en los 90, hace más de 20 años, en un lugar fuera del centro del país, pues todas estas carencias
eran mucho más grandes y abismales, marcaban una gran diferencia y tampoco existían los términos de salud mental. O sea, siento que también eso es muy de ahora, qué bueno, ir a terapia, consultar a un psicólogo o a un psiquiatra por cosas que tienen que ver con una herramienta súper importante, o sea, que nos hacen funcionales en sociedad, como Ujú. ajustando términos. Entonces, también mientras investigaba y veía cosas que me llamaban mucho la atención, me fui metiendo más y más en el tema, pero tenía que ponerle un alto y darle forma de acuerdo a lo que la familia requiriera. Conversamos con Laura Baez a propósito de la publicación en Chile y también en otros países de Niebla Ardiente, que es parte de Mapa de las Lenguas, que es esta iniciativa que tiene Alfaguara con Penguin Random House de publicar a autoras latinoamericanas, autores también. Acá yo te voy a contar, Laura, que en nuestro programa le damos especial prioridad a las autoras. De hecho, el viernes estuvimos conversando con una autora argentina, también parte de este grupo de autoras seleccionadas para Mapa de las Lenguas, y preguntarle también por eso, ¿no? Me imagino que Niebla Ardiente la terminaste de escribir hace varios años, porque sabemos que los procesos de los libros son muy largos, pero ¿qué te pasa volver a reencontrarte ahora desde la lectura de gente como yo, de otro país, que está enfrentándose por primera vez a tu escritura y que eso esté sucediendo al mismo tiempo en distintos territorios? ¿Cuál es tu emoción al respecto? Bueno, es enorme y yo siento que es un cóctel de emociones en realidad, porque la novela la terminé de escribir en 2017, le di una revisión en 2018 porque necesitaba también descansar de eso, son temas que para mí representan mucho y fue aceptada para publicarse justo durante la pandemia, entonces fueron un par de años de diferencia entre un acontecimiento y otro y ahora con la llegada a los clubes de lectura, que son fascinantes, me han abierto las puertas de una forma sorprendente. Y las lectoras, principalmente, bueno, tengo más lectoras que lectores, pero lo que me está causando todas estas sensaciones y emociones es que la recepción viene con una historia de vida. Los lectores me dicen, bueno, es que a mí me pasó algo similar o yo conozco a... Y el hecho de que yo haya escrito una historia, que para mí puede ser una historia cualquiera, pero que tenga esa resonancia en los lectores, porque para ellos significa algo, es algo que jamás me imaginé, y que es constantemente enfrentarme a mi proceso creativo, cuestionarme muchas cosas como autora, como mujer, como ente social. Ha sido un año bastante movido para mí en todos esos sentidos. Claro, y me imagino también que hay este ejercicio, ¿no? Uno siempre se escribe desde una misma y hay algunas cosas que tú compartes evidentemente con Esther, con la protagonista, cómo ser alguien que escribe y que se va a vivir a España, ¿no? Y esto que yo partí leyendo de mucho latinoamericano y latinoamericana que llega a España pensando, ya, ahora estoy listo, ¿no? Desde aquí ya podré escribir, y un poco lo que ella va explicitando, ella y su compañero, ¿no? Bernardo, que se dan cuenta que sí, pero no, no es tan fácil. Y esta idea del desarraigo y esta idea también del huir de ciertas cosas como el luto, de las que derechamente no puedes huir, porque mientras no esté resuelto te va a acompañar siempre, ¿no? También hablemos un poco de esa experiencia, ¿no? ¿Qué te pasa a ti hoy día de leer y saber que se está leyendo Niebla Ardiente con la distancia que tú tienes hoy día, tanto en el tiempo como en el espacio, de que tú estés allá? Bueno, es impresionante. Yo resido en México, salgo con bastante frecuencia. Entonces, bueno, ahora que estoy en España durante un mes, veo mi novela en muchos lugares y me emociono. Siento que es como la primera vez que la caja llegó a mi casa y es fantástico porque es algo que, claro que soñaba, pero pues como cualquier niño o adolescente, niña o adolescente que dice, ah, algún día quiero publicar en tal. Y está sucediendo. Han pasado muchas cosas, principalmente con estos temas. Yo antes de escribir la novela no me asumía tan involucrada con la violencia de género, o sea, no de forma explícita como ahora, que es algo que de verdad me preocupa y todo el tiempo siento que se puede hacer más, que se puede visibilizar más. Entonces, estos, no sé, que serán 5 años de mucha efervescencia, es el mejor momento para las autoras. Siento que estamos viviendo una época de oro en la que entre nosotras y con una red de apoyo y acompañamiento, autoras, editoras, gente del medio literario editorial y lectores principalmente,
estamos dando sustento a historias, bueno, estamos poniendo en la mesa las historias que siempre tuvieron que haber sido contadas. Ujú. Claro, y a propósito de lo que decías antes, Laura, también me acuerdo de una frase de Chimamanda Ngozi que dice, si los hombres leyeran más mujeres, entenderían mejor a las mujeres, ¿no? Porque nosotras tendemos a leer hombres y mujeres, la mayoría de nosotras, las lectoras, nos armamos leyendo hombres porque era lo que había más para leer, especialmente nuestra generación y que decir las anteriores, y hoy día es un súper buen momento para leer muchas mujeres que están hablando de cosas muy interesantes desde distintos lugares. Y si usted se hace preguntas respecto, uy, ¿cómo debe ser eso? Bueno, aquí tiene una novela para acercarse, ¿no? A algunas de las cosas que están sucediendo en México, pero también a cosas que tienen que ver con todos y todas, con las relaciones interpersonales, con la soledad, con la culpa, con cómo nos relatamos el pasado también. Yo creo que es muy interesante. Niebla Ardiente de Laura Baeza. Laura, muchas gracias por conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, se hace un gusto y de verdad todo mi corazón a ustedes siempre. Bueno, un abrazo grande que te llegue hasta España. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos. Chao. Hasta luego.